culto. Alabanza, Señor, llegue hasta delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos permitas adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Sé con nuestros hermanos que han de llegar para que ellos también puedan reunirse con nosotros juntamente para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos todas estas cosas, pidiéndote perdón, Señor, y agradeciéndote todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así, siguiendo un poco de pie, hermanos, vamos a ser guiados en el himno número 124 por nuestra hermana Gaby. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar este precioso himno 124. ¿Quién lo conoce, hermanos? ¿Todos lo conocen? ¿Sí? La hermana Anita y los hermanos. Para que canten fuerte también, hermanos, y los que no puedan aprenderlo, hermanos, y cantar todos juntos. Cantemos. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guárdalo, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Perdón, hermanos, ¿lo puede tocar otra vez la segunda estrofa? Hermanos, es que yo no me lo sé muy bien también. Cantemos. Segunda estrofa. La segunda estrofa ya, hermanos, por favor. Vemos, dice. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das.
Así siguiendo un poquito más de pie, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia. En la carta a Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1, y vamos a leer todos juntos los versículos del 27 al 30. Si ya lo tenemos, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice: solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pueden tomar asiento, hermanos, y le voy a dar el tiempo a nuestro hermano pastor para que nos dé los avisos. Bien, gracias a Dios. Gracias por el aniversario que tuvimos la semana pasada. Agradecemos a cada una de las comisiones que formaron parte y que han sido parte de esta celebración. Gracias a Dios por el servicio y la entrega y el compromiso de cada uno. Gracias a Dios porque pudimos celebrar y alegrarnos en el Señor en estos 129 años. Y en las actividades que tendremos para estos domingos que vienen, tenemos entonces el servicio de los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:15 del día. Estos cultos que estamos llevando a cabo van a tener ya también, como van a anticipar, ¿no? Van a anticipar lo que es la Navidad, ¿no? Así que vamos a estar de alguna forma preparándonos de alguna forma para lo que serán los festejos navideños. En este mes, el día 18, este mes de diciembre me refiero, el día 18 de diciembre se va a presentar el coro Asaf. El coro Asaf va a tener presentaciones tanto a las 9 de la mañana como a las 11:15 del día. Y serán entonces ocasiones especiales para celebrar la Navidad, pero también para que podamos traer invitados y tener un tiempo de celebración, de gozo. Es 18 de diciembre, van a ser como, yo creo que más de 50 voces cantando aquí una obra navideña. Entonces va a ser algo muy bonito, para esa ocasión. El día de hoy, como cada domingo, se reanudan las clases de la Escuela Bíblica Dominical. Si recordamos, el domingo pasado no hubo clases de Escuela Bíblica Dominical por la situación de la celebración que tuvimos, el aniversario, pero también el desfile que no nos daba, que estaba por el ruido, no permitía mucha actividad. Entonces, hoy se reanudan a las 10 de la mañana, terminando este servicio, y también cada domingo así la Escuela Bíblica Dominical. Y hoy en la tarde hay conferencia para mujeres a las 5, desde las 5:15 de la tarde está la recepción, y en el caso de los varones a las 5:30 la conferencia. Es decir, hay conferencia para mujeres, van a estar en lo que es la casa pastoral, y los varones que estaremos aquí en esta área es a las 5:30 la conferencia, pero desde las 5:15 ya está la recepción. Entonces, si comparten la invitación, pues será de bendición, estoy seguro,
estas conferencias. El título de la conferencia para mujeres es De Él y para Él. Desde luego entendemos eso en cuanto a que la mujer ha sido creada por Dios y para Dios, es decir, para honrar a Dios. Y en el caso de los varones, la conferencia es salvaje de corazón, así que sugerimos a los varones estar presentes a las 5:30 de la tarde. Y las actividades de la semana, pues nuestras semanas de la Unión Femenil se reúnen como cada lunes a las 5 de la tarde aquí, y el culto de oración los miércoles a las 7 de la noche aquí también. Son los avisos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Les voy a pedir, hermanos, que puestos de pie, entonemos a nuestro Dios el himno número 60, dirigido por nuestra hermana Gaby. Pues como bien dijo nuestro pastor, ¿verdad? Anticipando ya lo que viene, la Navidad, vamos a cantar este hermoso himno, Tú dejaste tu trono y corona por mí, pensando ciertamente, hermanos, en lo que el Señor hizo por nosotros. Cantemos, hermanos. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Las hermanas, alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Todos, hermanos. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Los varones, siempre. Todos el coro. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven
Amén. Vamos a continuar, hermanos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Les voy a pedir a nuestros hermanos diáconos si pueden, por favor, pasar para recoger las ofrendas y los diezmos. Le pido a nuestro hermano Caleb si nos guía en oración. Señor y Padre Celestial, te estamos muy agradecidos por este hermoso día en el cual nos das vida a cada uno de los presentes y a todos tus hijos, Señor. Gracias porque recibimos en abundancia día a día, en especial de tu amor y de tu misericordia. Y en este momento también te damos gracias, Señor, por tu provisión en lo material, Señor, en este caso en lo económico. Te damos gloria y honra por ello. Y ponemos pues en tus manos estas ofrendas y estos diezmos que se van a recoger en tu nombre, para que sean usados de acuerdo pues a tus propósitos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es momento, hermanos, que escuchemos el mensaje de nuestro Dios de labios de nuestro hermano pastor. La temporada que viene, lo que es la Navidad y todo esto, nos lleva a recordar que hay en la tradición de algunas iglesias, hay una temporada que se llama Adviento. La palabra Adviento significa advenimiento o venida, y anticipa la venida de alguien. En nuestro caso, es la venida de Cristo. Es cierto que el Adviento es un tiempo de esperanza, de fe y de gozo, porque sabemos que la llegada de Cristo viene a cambiar la vida de las personas. Algunos grupos religiosos han celebrado el Adviento desde el siglo IV de nuestra era. Es decir, es muy antiguo. Y la iglesia más conocida celebra desde el siglo VI. Es decir, que no es una idea que ellos publicaron o promovieron, sino que es algo de iglesias cristianas desde el siglo IV. Entonces, es una forma de prepararse con esperanza y anhelo para las celebraciones navideñas, pero para también anhelar la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque significa venida, ¿no? Entonces, ya vino Cristo, pero viene por segunda ocasión. Entonces, esta venida de Cristo, esta segunda venida de Cristo, también se anuncia en ese tiempo de Adviento. Hoy doy inicio a una serie de mensajes pensando que sirvan de preparación
para la celebración navideña que ya está cerca, pero también predico esta serie de mensajes como parte del final del tiempo como pastor en esta amada iglesia, porque en 15 días será el último domingo que me corresponde estar aquí. Entonces, si algo necesitamos es estar firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 1, los versículos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Es el pasaje, la lectura que se hizo hace unos minutos y que nos dirigió la hermana Janini en ello. Es Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Esta carta, la carta a los filipenses, fue escrita desde la cárcel. Hay 4 cartas que son escritas desde la cárcel, que me refiero a 4 cartas que escribió el apóstol Pablo, que son reconocidas así como escritas desde la prisión. Y esas cartas son, así nos enseñaron para recordarlas, 3 Fs y una C. Entonces es Filipenses, Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Entonces esas 4 cartas son escritas desde la prisión. Algunos piensan que posiblemente es la prisión en Cesarea y otros piensan, la mayoría, piensan que esta carta de Filipenses es escrita desde Roma, cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. La mayoría se inclina por considerar que es así. Entonces, si es desde Roma, es posible que esta carta se escribió en los años 60, 61, más o menos. Es a una iglesia donde el apóstol Pablo fue y predicó, vamos a decir, para que se fundara la iglesia. No había iglesia en Filipos, no existía iglesia en Filipos, y Filipos era de las iglesias de Asia, de las iglesias de Asia, la región de Europa, vamos a decir, donde llega el evangelio primero es Filipos. Si recordamos en los pasajes de Hechos, cuando dice el varón tiene un sueño, Pablo, una visión de noche, que le dice un varón macedónico, pasa a Macedonia y ayúdanos. Este llamado, esta invitación es para ir a Filipos. Y llega, inmediatamente se disponen para ir a Filipos. Estamos hablando, es Hechos capítulo 16, 17. Llegan a Filipos y no había una sinagoga en Filipos, entonces se va el apóstol Pablo a donde estaban la reunión de oración, porque ¿qué significa que no había una sinagoga? Significa que no había suficientes judíos, varones judíos, que formaran la sinagoga. Entonces, habían muy pocos judíos, y esos pocos judíos se reunían entonces solamente a orar por ahí, por donde estaba el río, y ahí a un lado del cauce del río. Y entonces fue Pablo, compartió ahí, y la primera en creer fue una mujer, Lidia. Lidia fue la primer creyente, y ella les dijo que fueran a su casa, y ahí en su casa se empezaron a congregar los creyentes. Pero después se viene la persecución, ¿recuerdan? Y los meten a la cárcel. Y recordamos entonces, no tenemos el nombre, pero sí tenemos que era el carcelero de Filipos. El
carcelero de Filipos, llega a creer. Entonces él es como pues de los primeros creyentes. También cuando fueron encarcelados era Pablo y Silas. Fueron encarcelados es porque echaron un demonio fuera de una mujer, de una muchacha. Entonces, de los primeros creyentes son ellos. Esta iglesia entonces se forma así, de Lidia, una persona que tiene una posición económica más o menos desahogada, la muchacha que era una esclava y es liberada, entonces una posición media, alta, una posición baja, y el carcelero de Filipos, que vamos a decir que es una posición de la clase media. Entonces había personas en Filipos que integraban esta iglesia de esa manera. Y Pablo ama mucho esta iglesia. Pablo, pues imaginemos, se había esforzado, había trabajado por esa iglesia, había dedicado tiempo, energías, y Dios se había manifestado de manera poderosa en ese lugar. Y él ama esa iglesia. Y les escribe para darles ánimo. Escribe esta carta desde la prisión, sabiendo que no puede estar con la iglesia de Filipos. Existe en él un anhelo por enseñar, por hacer o por instruir a la iglesia, pero no puede. Y también la iglesia de Filipos desea su presencia, pero la cárcel les impide esa reunión. Son circunstancias que están viviendo en ese momento y que son parte de esa realidad. Así que lo primero que les dice en este pasaje es que sean dignos de Cristo, que sean dignos de Jesús. Dice el versículo 27, al inicio del versículo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Así inicia ese versículo 27. El versículo 27 ya empieza a tratar el asunto que quiere tratar en esta carta, que es una palabra de ánimo, de aliento y una invitación para permanecer firmes y dignos de Cristo. Lo que es antes de esto fue la presentación, el saludo, la oración que incluye Pablo y también un breve testimonio de lo que él ha podido hacer en la obra de Dios. Un breve testimonio entre los versículos 12 y 26 del capítulo 1 de Filipenses. Pero aquí les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, que seamos dignos de Cristo. Pablo escribe entonces para alentar a la iglesia, pero en una necesidad de bendecirlos, porque estando él en la cárcel, entonces no puede ir a verlos. Por eso, como un maestro a un discípulo, como un líder espiritual a la iglesia, o como un amigo a sus amigos, que se les pide que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí está hablando de la conducta, está hablando de el actuar, está hablando de las acciones concretas que llevamos a cabo unos con otros y en general la manera como llevamos a cabo las cosas. Que os comportéis quiere decir y está haciendo referencia a la manera
como un ciudadano tendría que comportarse de manera cabal y correcta, pero aquí un ciudadano del reino de Dios. Los filipenses era una ciudad que pertenecía al Imperio Romano y ellos sabían que tenían derechos como romanos, aunque no estaba la ciudad en el territorio cercano ahí a Roma, vamos a decir, no estaba ahí, pero ellos tenían todos los beneficios de un ciudadano romano. Y por lo mismo, ellos sabían muy bien que esos beneficios y derechos también tenían que cumplir con obligaciones que eran parte de esa responsabilidad. Pablo entonces toma esa idea y les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Toma esa idea para decirles: ustedes ahora ya pertenecen no a este imperio romano, no solamente a este imperio romano, sino que pertenecen al reino celestial. Y como tal, entonces, tienen que comportarse de acuerdo a ello. Podríamos decirlo de esta manera. ¿Cómo nos vamos a comportar cuando estemos ante la presencia de Dios por la eternidad? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra conducta cuando estemos allí por la eternidad con Cristo? Bueno, lo que está diciendo Pablo, pues así como sería allá, así compórtense aquí, como es digno del Evangelio de Cristo. Y ya con eso nos quita, ¿verdad?, todo argumento que podríamos decir: no, pero es que aquí la cosa está difícil. No, si tú conocieras a mi esposo, a mi esposa, o si tú conocieras la gente donde vivo, o el barrio donde estoy, o el trabajo donde me ocupo, o las circunstancias en las que estoy, si tú conocieras, no. Eres ciudadano del reino de Dios, compórtate de esa manera, estés donde estés, y estén las personas que estén a tu alrededor. Seamos dignos del Evangelio de Cristo. No existe nada que pueda usar el apóstol Pablo para obligarlos, pero es un llamado para hacer lo que corresponde. Ellos pertenecen al Evangelio. Si en verdad han creído, así deben vivir de acuerdo al Evangelio. El Evangelio es Cristo. Por lo tanto, se trata de la conducta digna de Jesús. Nada trae más calma y tranquilidad para el apóstol, ni para el pastor o líder espiritual, que saber que la iglesia está en una conducta adecuada al Evangelio. Es como animar a los ciudadanos a comportarse como es propio de las leyes, la historia y la ciudad de la que forman parte. Así nosotros hoy somos llamados a comportarnos como es digno de Cristo, como es digno también de la primera iglesia bautista de Morelia y como es digno de los principios del Evangelio del reino de Dios. Así es como esperamos las celebraciones navideñas. Esperamos esta celebración de la primera venida de Cristo. Esperamos con una conducta
digna de Jesús. Así es como nos proponemos vivir este tiempo. Ahora bien, en un mismo espíritu. Puede estar el pastor o no puede estar, pero debemos estar firmes. Sea que vaya a veros o que esté ausente, dice allí el versículo 27. Después de hacer este llamado, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, luego dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Porque la vida de fe de un cristiano no depende de otro ser humano, depende de Dios. Porque la responsabilidad es de cada persona para permanecer firme. Es decir, cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios directamente. Y por lo mismo, el apóstol Pablo dice, sea que esté presente con vosotros o que esté ausente, sea que vaya a veros o que esté ausente, permanezcan firmes. Porque la alternativa, si no permanecemos firmes, la alternativa es caer. Y caer, entonces, no es una alternativa buena. Caer es dejarnos llevar por las cosas de este mundo, por las pasiones y deseos de este mundo. Entonces, no deberíamos permitir eso. Quien nos mantiene firme es el Espíritu de Dios. Si volvemos a leer, dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. La presencia de Dios es real en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La presencia de Dios es real y auténtica en nuestra vida por el Espíritu de Dios. Cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos recibido a Cristo, entonces la presencia de Cristo es auténtica porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y es ese Espíritu el que va a darnos esa firmeza, esa solidez, esa capacidad. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar adelante paso a paso, el que nos va a guiar. Puede ser que los tiempos que vienen sean muy buenos o puede ser que sean difíciles. Cualquiera que sea la situación, es el Espíritu Santo el que nos debe guiar. Y aquí lo que está diciendo es eso. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Qué bueno será para mi familia y para mí que escuchemos buenas noticias de la primera iglesia bautista de Morelia. Qué bueno será para nosotros que escuchemos buenas noticias de ustedes, que sepamos que están firmes,
en un mismo espíritu. Y que Dios les va guiando paso a paso. Qué bueno será para nosotros eso. Nos animará y nos fortalecerá mucho escuchar eso. Porque nuestra lucha y combate es por la fe del Evangelio. Somos llamados a estar firmes. Dice el final del versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatir unánimes significa que estamos unidos, luchando, porque la vida espiritual también es como una lucha, también es como un combate en el que estamos constantemente venciendo sobre las adversidades que se presentan. La debilidad o el decaimiento no vienen de Dios. El Señor nos llama a estar firmes en un tiempo en que hay muchos casos de mal testimonio o debilidades humanas. Estemos firmes en el Espíritu de Dios. La oración debe ser parte de nuestro diario vivir, la lectura de la palabra, la obediencia al Señor, el servicio en algún ministerio, el buen testimonio, compartir la fe con otros. Todo esto nos fortalece y nos lleva a mantener firme el corazón en medio de tiempos en que esta sociedad se ha alejado mucho de Dios. Así que ha dicho entonces el apóstol Pablo aquí en este párrafo, dignos de Cristo. Seamos dignos de Cristo. Pero en segundo lugar, está diciendo que nos mantengamos firmes en un mismo espíritu. Y lo tercero que viene es ser valientes. Mire, esto es bien interesante lo que menciona aquí a continuación. Ser valientes. El versículo 28 inicia así: y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, hay que ser valientes. La vida cristiana no es para los cobardes, los temerosos. Perdón, pero tampoco es para los mequetrefes. La vida cristiana es para los valientes, los que saben enfrentar la vida en medio de sus luchas, sus pruebas, las tentaciones y todo, saben enfrentar y vencer. No se dejan llevar por las circunstancias, ni se dejan llevar por la corriente de este mundo, sino que son firmes, se mantienen firmes. Habrá oposición para seguir a Cristo, habrá oposición. Claro que habrá oposición. La oposición viene de los que no siguen el Evangelio, sean creyentes o no lo sean, porque hay algunos creyentes que no siguen el Evangelio, que se comportan con dureza en su corazón. Ok, parece que es la hora de todas las llamadas telefónicas. Si alguien más tiene alguna llamada telefónica, lo esperamos, a que conteste y atienda su teléfono.
O de plano ponga silencio su teléfono, apáguelo o algo así. Ok. Bueno, seguimos adelante. Los valientes, dice ese texto de la palabra, los valientes arrebatan el reino. Los valientes arrebatan el reino. Entonces, la oposición va a suceder. Es parte de este tiempo. Dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Para los que se oponen, el evangelio es para perdición o castigo. Y así viene la designación de Dios mismo. Dios ha dado el evangelio. ¿Para qué? Para que sigamos el evangelio, para que cumplamos el evangelio, para que seamos redimidos, rescatados por el evangelio, para que seamos transformados por el evangelio, para que caminemos en el evangelio de tal manera que nuestra vida tenga sentido, propósito, razón, bendición, todo eso. Pero si hay quien se opone al evangelio, entonces el evangelio es para condenación. Recordamos también lo que mencionaba el domingo pasado el predicador, sábado y domingo pasado, nuestro hermano Rolando. Él decía acerca de justamente de Cristo. Decía, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? ¿Por qué es roca que hace caer? Porque el evangelio, si lo seguimos, es la piedra sobre la cual edificamos nuestra vida y somos construidos. Y se levanta entonces un edificio santo que glorifica a Dios, que es nuestra propia vida. Pero si se desecha la roca principal, entonces esa roca es una piedra que hace tropezar, que hace caer. ¿Por qué? Porque por el mismo evangelio seremos juzgados. Entonces, los que se oponen al evangelio, serán juzgados por el mismo evangelio. Y por eso dice, versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. El evangelio es indicio de perdición. Si hubiera alguien que se opone, esté formando parte de esta congregación o fuera de esta congregación, si hubiera alguien que se opone, será juzgado por el mismo evangelio de Dios. Y condenado por el mismo evangelio de Dios. Entonces, no tenemos nosotros que luchar contra eso. Dios mismo lo hace. Dios mismo resuelve. Dios mismo pone entonces todo de acuerdo a su designio. El versículo 28 termina diciendo, mas para vosotros de salvación, es decir, el que sigue el evangelio es prosperado, es bendecido, es salvo por el evangelio, por seguir el evangelio. Y esto de Dios, viene de Dios, tanto el juicio como la salvación viene de Dios. No somos nosotros. No somos nosotros.
Así que seamos valientes. Seamos valientes. Dios nos ha dado el Evangelio no solamente para creer, sino también para padecer o servir hasta el sacrificio. Mire lo que dice el versículo 29. Por eso estamos hablando de ser valientes. Mire lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que dice ¿qué? Padezcáis por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, hay que padecer, hay que sufrir por el Evangelio. Lo escribe Pablo desde la cárcel. Entonces, él sabe lo que está escribiendo. Pero lo escribe también a una iglesia que lo conocieron a él estando en la cárcel, porque él estuvo en la cárcel de Filipos. Es decir, no estamos hablando aquí de que Pablo escribe algo que es una teoría. No es una teoría. Esto es una realidad. Esto es para pasar por ahí. Es un valle difícil, pero hay que pasar por ahí. Y de eso es de lo que está hablando. Y si usted dice amén a esto, tenga por cierto que sí, que hay pruebas, hay luchas y hay sufrimiento que pasar. ¿Es cierto eso? Es real. Por eso, seamos valientes. Seamos valientes. Lo que corresponda sufrir por el Evangelio, lo vivamos. Pero lo vivamos también entendiendo que sufrir por el Evangelio es identificarse con Cristo. Cristo nos llamó a llevar la cruz, y llevar la cruz significa eso, sufrir en lo que corresponde. Ahora, esto casi no se predica, ¿no? Casi no se predica. O sea, hay muchas iglesias que lo que están predicando es, no, te va a ir súper bien, si tú crees en Cristo, si tú sigues a Jesús, te va a ir de maravilla, tus problemas se van a resolver, vas a empezar a ganar muy bien, o sea, vas a ser prosperado en todo. Bueno, ¿qué es lo que hacen esas iglesias? Esta parte la borran. Estos versículos los borran o los interpretan a capricho. Bueno, allá ellos. Pero aquí está escribiendo alguien que está en la cárcel. Entonces, seguir a Cristo significa esto. Seamos valientes. Seamos valientes. Y termina el versículo 30 diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Solo me regreso un momento aquí al versículo 29 cuando dice, porque a vosotros os es concedido. Esta palabra concedido es una palabra que se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como gracia. Es decir, Dios ha tenido la gracia, el favor. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que sufráis por Él. Sufrir por Cristo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y entonces sí, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí,
y ahora oís que hay en mí. Así que posiblemente este 2023 sea un año difícil, hermanos. Posiblemente sea un año difícil. Algunos consideran que puede ser en la economía y en muchas cosas en nuestra sociedad un año complicado. Y varios me han dicho a mí que este año puede ser un año difícil para la primera iglesia bautista de Morelia. Porque al no estar un pastor, puede haber entonces muchas cosas con las que la iglesia empiece a luchar y a batallar. Yo también pienso que, hablando de mi familia, puede ser un año difícil. Para nosotros también puede ser un año difícil. Y quizá si cada familia expresara aquí su propia circunstancia, podrían decir eso también. Porque hay situaciones de cada familia que dicen, no, pues también para nosotros puede ser un año difícil. En medio de todo hay desafíos para todos. Hay desafíos. Seamos valientes. Seamos valientes. Mantengámonos firmes. Seamos firmes en el caminar con Dios. Muy firmes. Dignos de Cristo. Y seamos valientes. Seamos valientes en medio de todo. Habrá oposición o rudeza en este camino. Sin embargo, seamos fieles, dignos de Cristo, firmes en el Señor y valientes. Les pido entonces que hoy tomemos esta decisión, la decisión de mantenernos en esa firmeza en Dios. ¿Cómo podemos esto llevarlo a la práctica? Otra vez, la oración, la lectura de la palabra, no puede faltar. Pero además el servicio a Dios, en algún ministerio, comprometernos en este amor cristiano, en unidad, en un mismo espíritu, buscando a Dios. Y si hacemos eso, seguramente Dios nos va a guiar, paso a paso nos va a guiar. Oremos. Padre, Dios nuestro, estamos cerca, Señor, de estas celebraciones de Navidad. Gracias, Padre, por la venida, porque ha venido tu Hijo Jesucristo a nosotros. Y Padre, nos preparamos entonces para ese tiempo. Y nos preparamos también, Señor, para la segunda venida de Cristo. Y en este prepararnos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos ayudes para ser dignos del Evangelio de Cristo, para mantenernos en esa dignidad que te honra y que te glorifica. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Hay muchas cosas que nos pueden hacer caer. Muchas cosas que nos pueden llevar por el camino equivocado. Padre, ayúdanos para mantenernos firmes, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Y Padre, te pido, Señor, para que en esta tu iglesia, Señor, haya hombres y mujeres valientes que sepan guiar a su propia familia, que sepan guiar a su propia familia y su propia vida en los caminos del Evangelio de Jesús.
Padre, que aunque haya oposición, se mantengan firmes en ti, Padre. Bendice a tu iglesia. Bendice, fortalece a tu iglesia, Padre. Sea que vengan tiempos difíciles o que no vengan tiempos difíciles, fortalece a tu iglesia, Señor. Ayúdanos y cumple aquí, Señor, tu voluntad y tus propósitos. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos tu favor, aunque a veces tu favor significa sufrir por el Evangelio. Señor, pedimos tu favor, tu gracia sobre nosotros, Padre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Estemos de pie, por favor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor y Dios, sea esa tu bendición sobre tu iglesia en este día, en esta semana y en este tiempo, Señor. Pedimos que resplandezca tu rostro sobre nosotros y nos des tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Pasemos a nuestras clases, por favor.